nombre es Jorge García, soy licenciado en Letras, tengo una maestría en Comunicación para el Desarrollo y estudios en doctorado de Comunicación Social. Soy catedrático titular del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Bogotá. La lingüística es la respuesta cajonera. La lingüística es la ciencia que va a explicar el funcionamiento del lenguaje humano. Sin embargo, la Saussure, que es el que instaura la teorización primaria, otros teóricos han indagado al respecto, y quizás el que hace una propuesta más radical con respecto a los postulados de Saussure va a ser Chomsky. Va a plantear una lingüística generativa que va a estar más en consonancia con las ideas del lenguaje como una estructura humana viva que se va construyendo constantemente, que no está fija en función de una serie de normativas, sino que es el resultado del pensamiento particular de los grupos sociales que se diferencian entre sí por infinidad de cuestiones, desde elementos raciales, biológicos, hasta situaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Creo que es muy sencillo. Sin lenguaje, ningún cuerpo teórico podría existir. Entonces creo que la relación que va a tener el lenguaje con cualquier ciencia es ineludible. Ahora, ¿cómo se relacionan esta ciencia particular con las que me acabas de mencionar? Creo que todo proceso humano se materializa a partir del pensamiento. Entonces, a partir de ahí creo que va a tener algún vínculo, o tiene algún vínculo con la sociología y con las ciencias sociales. Porque la respuesta me termina de resultar todavía un poco como medio escabrosa. Creo que es pertinente plantear que a partir de los estudios lingüísticos de Saussure siempre se van a desarrollarse toda una serie de teorizaciones que van a estar encaminadas sobre todo al desarrollo semiológico. Entonces, dentro de esa dinámica, que por cierto, Saussure planteaba de que la lingüística debería de integrar todo estudio semiológico, todo estudio de los signos. Saussure afirmaba de que el lenguaje es el único que logra condensar y atrapar toda la construcción simbólica del ser humano. Entonces, a partir de eso, la lingüística da un plus en el desarrollo de otras ciencias, de otras teorizaciones de las ciencias sociales, sobre todo la semiótica, o la semiología, que al final es lo mismo, solo que dependiendo del estrato geográfico. Entonces, a partir de ahí, la semiología va a tener un desarrollo amplísimo y que va a incursionar en todos los campos del pensamiento. Entonces, creo que a partir de eso hay que entender cómo el estudio del lenguaje va a abrir el campo teórico del ser humano. Y a mí me parece que esa es la parte importante. Ahora, me decías que el lenguaje social e individual, me hablabas, ¿sí? El lenguaje social e individual. Mira, cuando Saussure plantea su teoría, establece a partir del concepto de lo binario. Es decir, para Saussure, toda explicación que va a dar siempre va a estar en función de dos. Entonces, si hay un lenguaje, hay alguien que lo dice, entonces hay lengua, habla, ¿verdad? Si hay una diacronía en el estudio del lenguaje, va a haber una sincronía, siempre va a haber una división binaria, o un planteamiento binario. Entonces, desde los postulados de Saussure, el lenguaje colectivo estaría contenido en la lengua, es decir, ese diccionario vasto, inmenso que uno tiene y que puede utilizar para hablar o para comunicarse con alguien más. Y el habla sería pues ya
materialización individual de la lengua. Yo como ser humano utilizo 2, 3, 4 o las palabras que quiera para comunicar un pensamiento particular, ¿verdad? Ahora, no obstante, esa idea resulta un poco muy cuadrada. Incluso los estructuralistas van a utilizar esa teoría de Saussure para construir sus ideas, pero los postestructuralistas van a cuestionar un poco eso, porque van a decir que el lenguaje no es, al final de cuentas, una caja cerrada, sino que es más amplio de lo que uno puede esperar. Entonces aquí Saussure, por ejemplo, pierde de vista al receptor. Saussure habla del lenguaje, el que no habla, pero no piensa en el que lo recibe. Entonces el momento en que recibes tú el lenguaje puedes tener otras interpretaciones, entonces esto se va a ampliar. Ahora ya con las redes sociales, habría que plantear con las redes sociales si ese concepto de lenguaje individual existe como tal. Que las redes sociales han creado un código único de comunicación, aunque dan la idea de libertad y de individualidad, pues al final está como muy encuadrado, digamos. Exacto. El objeto integral y concreto es el estudio de todos aquellos elementos que forman parte del lenguaje humano. Vamos a entender que con lenguaje hablamos no solo del lenguaje en todos sus aspectos, sino también del habla humana, ¿verdad? Que ese lo vamos a estudiar desde cómo un mismo idioma lo vamos a encontrar distintos según los lugares en que nosotros nos encontremos. Desde lo social, porque a partir del lenguaje hacemos una relación o nos relacionamos con los demás miembros de nuestra sociedad. No podemos nosotros descartar que el habla es en sí misma individual, pero la aprendemos socialmente, ¿verdad? No nos vemos desligados de lo que nosotros aprendemos en contexto. Bueno, si estudia el lenguaje humano, entonces tiene que ser integral. Estudie no solo en el curso de, por ejemplo, donde se estudia en el curso de comunicación y lenguaje, sino que también en todas las otras ciencias, porque tiene que ir entrelazado para que lleguemos a una comprensión de lo que estamos hablando, lo que entendemos y lo que vamos a transmitir a las demás por medio de la lengua. También debemos tomar en cuenta que todo va amarrado, ¿verdad? Todas las ciencias están amarradas porque a través del lenguaje, del idioma, del tipo de literatura que se va a dar en el contexto y de escritura que se va a dar, vamos a ir estudiando cómo las ciencias van a ir avanzando. Las ciencias como tal no las vamos a percibir como actualmente las conocemos. Originalmente lo primero que vamos a ver aparecer en sí va a ser la lengua, ¿verdad? Y a priori van a ir apareciendo cada una de las ciencias. ¿Por qué es importante lingüística? Bueno, definitivamente es necesario que nosotros comprendamos la importancia de la lingüística porque es a través de ella que nosotros nos damos a conocer nuestros propios conocimientos. No existirían libros si en algún momento no hubiese existido la escritura y posteriormente nosotros no tendríamos la posibilidad de conservar y dar a conocer los conocimientos anteriores. Vamos a ver en la lingüística el estudio de los distintos tipos de escritura y cómo ha variado. Y de hecho es que si nos vamos a economía, ¿cómo van a hablar ellos de derechos romanos si no se van a la historia? Y cómo se da y por qué se da, y parte de eso es la importancia de lingüística. De la misma manera nos iríamos a medicina, cómo es que nace la medicina, cuáles son los primeros movimientos, quiénes son los primeros filósofos que la trabajan, y de esta misma manera vamos a ver cómo la lingüística está arraigada a todas las ciencias. Bueno, con relación a por qué se enseña lingüística o se debe enseñar lingüística en las demás facultades, es que la lingüística tiene diferentes ramas, entonces todas las personas que ejercen una carrera
deben de estudiarla con relación a su fundamento, cómo es que va evolucionando, cómo es que a partir de los escritos, cómo es que a partir de las palabras, de los fonemas, del significado de lo que estamos escribiendo, le vamos a dar sentido a lo que queremos transmitir. La lingüística es el estudio científico del idioma o del lenguaje. La lingüística está conformada por 3 elementos, que son la lengua, el habla y el lenguaje. Falta la conclusión de que la lingüística a través del tiempo ha ido evolucionando debido a las diferentes plataformas con las que contamos hoy en día, ¿verdad? Como las redes sociales, en las que nosotros podemos estar comunicados de una manera más rápida con otras personas. En conclusión, una forma lingüística se debe distinguir en concepto de virtud. Es decir, que debe tener un signo lingüístico particular, el cual deba poder tener un significado psicológico, que este debe contener un concepto y una imagen. El trabajo nos pareció muy interesante, ya que vimos la postura y los diferentes puntos de vista de los diversos profesionales en el tema, y nos pareció interesante ver cómo coinciden y que la lingüística es una importancia para la comunicación, ya que es la base de la mayoría de ciencias. Por eso la debemos de seguir estudiando día con día para estar como en actualización con las nuevas palabras que el diccionario nos trae. La lingüística es la ciencia que se encarga del estudio de los medios de comunicación y expresión humana, ya sea oral o escrito. Básicamente estudia la función del lenguaje en la sociedad. El ser humano siempre se mantiene comunicado. Muchas veces podríamos preguntarnos qué tiene que ver mi carrera con la lingüística, por qué es importante que nosotros estudiemos la lingüística. Como pudimos ver a través de las personas que logramos entrevistar, el poder tener una buena ortografía, el poder tener una buena pronunciación y el buen uso de las palabras hace que nosotros seamos profesionales con éxito, que seamos profesionales que utilicen la lingüística tal y como lo han enseñado cuantos estudiosos que nos vienen a enseñar siempre. Así que hoy de pronto los invitamos a no cuestionarnos por qué estudiar la lingüística, sino que al contrario, luchar por comprender la lingüística, ponerla en práctica desde manera personal y también en la manera que nosotros vamos a volver futuros profesionales.